avanzar, hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido platicando. Acuérdense que estamos hablando de que pusimos los mitos del Evangelio y estamos hablando de el bien y el mal. Y nos habíamos quedado en este cuadro, no sé si lo recordarán ustedes, donde yo les hacía esta propuesta de que para entender el significado del mal, debemos conocer que el mal no es una cosa, no es una entidad, no es un algo que pueda vivir por su propia cuenta, no existe un ser que sea el mal, como luego se pone aquí en las películas. Es muy común que dicen, no, pues es que un día nació el mal, ¿no? Para empezar, no sé si ustedes, mis hermanos, coincidan conmigo. Obviamente estamos hablando quienes nos acompañen en esta transmisión de que nos estén viendo ahorita en vivo y quienes nos vean después en retransmisión. Obviamente les invitamos a que hagan reflexión sobre estas ideas, porque pues es lo que hacemos, ¿no? Aquí en la congregación nos gusta compartir estas ideas para que quienes nos escuchen pues puedan pues considerarlas. Recuerden que no son dogmas, obviamente hay cosas que no tenemos una prueba fidedigna para afirmar, pero estamos manejando las ideas que vienen en la Biblia, es lo que intentamos hacer este ejercicio. Entonces, yo preguntaría, para poder seguir avanzando, ¿encuentran alguna parte en la Biblia, mis hermanos que la han leído, quienes están aquí presentes y quienes estén viendo el video? Preguntaría yo, ¿existe alguna parte en la Biblia donde literalmente diga que nació el mal, que haya nacido el mal, que dijera Jehová, he aquí que nació el mal? Hasta donde yo he podido leer, no me puedo tampoco jactar de haberla leído literalmente toda sin parar, ¿verdad? Pero nunca he leído una parte que diga, he aquí que nació el mal. Adelante, nuestro hermano Jaime o nuestra hermana Rosalba. No, soy yo, Jehová te bendiga. Sí. Bueno, podría considerarse como, no como un nacimiento realmente, sino como un origen, ¿no? Recordando al apóstol Santiago. Y bueno, pues creo que es el desarrollo de tu idea. Nada más era un comentario. Ok, gracias. Entonces, la reflexión que intento compartir aquí con ustedes es que podría decirse que el mal se puede suceder en cualquier momento mientras tenga estos ingredientes, que es la tabla que les estoy poniendo aquí. El ingrediente para que el mal se suceda debe de haber un ser, una entidad que tenga cierto nivel de inteligencia, de libertad, porque esa entidad, ese ser, debe tener un conocimiento, que es lo que puse aquí en la tablita. Es alguien que debe saber algo. No importa si es un ángel, si es un ser humano, lo que sea. Tiene que saber, tiene que tener un conocimiento y tiene que tener un pensamiento. También tiene que tener libertad de acción, porque entonces ese ser hace algo con lo que sabe, toma decisiones. Y ahora, lo que Dios nos advierte es que no es que sea malo saber, no es que sea malo poder hacer, y no es que sea malo poder decidir, porque de hecho, si nos damos cuenta, mis hermanos, eso es parte de la prueba por la cual nuestro Padre Celestial puso a la humanidad aquí en el planeta. Todos podemos hacer esto, en mayor o en menor medida, pero diría que, pues, no sé, no hay una intervención por parte del cielo que me impida hacer esto. Tal vez mis mismos semejantes, mis próximos, tal vez no me permita hacer a veces estas cosas. A lo mejor no me enseña mucho, no permite hacer todo lo que yo quiera, pero digamos que por parte del cielo esto no se impide. Entonces, si se acuerdan, la última tema que, bueno, la sesión que tuve con ustedes en mi guardia anterior, vimos este desarrollo con Adán, y ahora yo les invito a que lo veamos con Eva. Vamos a ver cómo se desarrolla esta misma idea con Eva, este mismo cuadrito. Entonces, para ver qué sucede con Eva, estamos leyendo, vamos a irnos a Génesis 3.
Entonces, si quieren, váyanse en sus Biblias, porque a lo mejor si es que la tabla que están viendo se ve muy pequeña en su dispositivo, entonces diríganse a Génesis 3, que es en donde estamos ahorita estudiando. Y entonces vamos a leer primero Génesis 3, del 1 al 3. Génesis 3, del 1 al 3. Entonces vamos por el primer punto. Aquí en el cuadro estoy yo exponiendo lo siguiente. Eva tiene un conocimiento y tiene su propio pensamiento. La pregunta es, ¿qué sabía Eva? ¿Qué conocía Eva y qué sabía? Entonces aquí yo les propongo que eso nos lo explica el Génesis 3, del 1 al 3. Ya le pedimos a nuestra hermana Gloria que si nos puede leer Génesis 3, del 1 al 3. Leman. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Gracias. Ahí está mi hermana, muchas gracias. Ahora, en esta primera parte, mis hermanos, que estamos aquí en lo que Eva sabe, aquí lo puse yo de color naranja, porque lo que me interesa primero no es lo que la serpiente dice, sino lo que Eva contesta. Porque lo que Eva contesta, lo que nos escribe aquí la persona que redactó el Génesis, lo que describe la voz de Eva es lo que nos importa ahorita. Y Eva dice lo siguiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Es decir, que ella sabía esa instrucción. Mas del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, es interesante, y que igual eso lo podríamos discutir a detalle en otro estudio, que aquí dice Eva, el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Vean cómo Eva no dice, Dios me dijo. Tal vez estoy siendo muy exagerado en la redacción, pero podría yo proponer la tesis de que si Eva dice, dijo Dios, mi pregunta sería, ¿por qué no está redactado Dios me dijo? Pudiese ser que propuesta número 1, se lo dijo a Adán. Adán le dijo a Eva, tenemos que hacer esto. Saúl, perdón que te interrumpa. Estoy leyendo otra versión, la traducción al lenguaje actual, y lo traducen como lo siguiente, en el versículo 3. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Ah, ok, muy interesante. A ver, entonces déjame ir, vámonos rápidamente, permítame. Voy rápidamente aquí a una página que tengo que tiene la literal al hebreo. Voy a ver entonces que dice 3. ¿Cuál estamos? Es en el 3. 3. Acá no lo están viendo porque estoy en una pantalla diferente. Bueno, literal al hebreo dice, y del fruto del árbol en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, no tocaréis en él o moriréis. Bueno, aquí en hebreo usa la palabra dijo. Afirmar, que la traducción más literal sería afirmar. Yo que quería entrar, pero no. Pero lo interesante aquí, atendiendo a la observación que hace nuestro hermano Jaime, es que podemos manejar las dos posibilidades, que a mí es lo que a mí me interesa. Es interesante ver que posibilidad número 1, Dios no habló con Eva, sino Adán le dijo a Eva. O 2, Eva sí escuchó a Dios,
que también le dijo la misma instrucción. Tendríamos entonces las dos posibilidades. Pero, si nos damos cuenta, pues no hay de todos modos justificación, ya sea que se lo escuchó a Dios decir o si solamente se lo escuchó a Adán decir, ¿sí? Entonces, pero es interesante siempre manejar y poder entender que puede existir las dos posibilidades dentro del texto, ¿sí? Eso también creo que es importante poderlo manejar, que cuando veamos ese tipo de análisis en las palabras, no nos espantemos de poder manejar dos posibilidades de la narrativa, o inclusive hasta tres, pero creo que aquí pues no hay de tres, porque simplemente hay de dos. O Dios sí le dijo a Eva, o solamente a Adán se lo dijo. Lo importante es que también vemos que Eva sí reconocía que de ese árbol no se debía comer. Dice, no te comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sabe Eva. Ahora vemos qué fue lo que hizo. Una cosa es lo que sabe ella y ahora veamos qué fue lo que hizo. Y eso lo podemos ver en Génesis 3. Seguimos en el 3, pero ahora del 4 al 6. Ahí le pedimos, a ver, no sé si la agarro a las carreras. A ver, Tere, ¿podrías leer Génesis 3 del 4 al 6? Jehová Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiga. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias, hasta ahí, gracias, Tere. Entonces, ahora aquí ya nosotros vemos cómo nos narra aquí precisamente en el Génesis, y te dice, bueno, ya vimos lo que Eva sabe, y Eva sabe, ya sea que se lo dijo a Adán, o también se lo escuchó directamente a Dios decir, ese árbol que está en medio del huerto, no lo toques. Fíjense, ni siquiera desea, ni agarres el fruto, ni siquiera lo toques, ¿no? Y entonces, pero ella decide, Eva hace una voluntad libre, porque eso nadie obliga a Eva a hacerlo, la serpiente no la obliga a Eva, la serpiente le da una información, pero es Eva la que decide darle valor a esa información que le da la serpiente. Dice en el 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, pues definitivamente, permítame poner un ejemplo, ese fruto no era como un noni, porque si el fruto hubiese sido como un noni, créanme que ni de chiste se acerca. Quien conozcan el árbol de noni o la fruta, saben a qué me estoy refiriendo. Es una fruta que pues, válgame, yo no sé quién fue el primero que la probó y que encontró que es muy beneficiosa, pero realmente, si por mí fuera, yo ni me acerco, ¿verdad? Entonces, fíjense, a la vista, fíjense cómo es interesante ver, a la vista el árbol se veía hermoso, el fruto se veía apetitoso, porque dice era bueno para comer, se veía, ¿no? Y que era agradable a los ojos, árbol codiciable. ¿Por qué utiliza este verbo, esta parte, ¿no? Que dice codiciable para alcanzar la sabiduría? ¿Cómo es algo codiciable? Díganme cómo es algo codiciable, algo que no quieres tener. lustroso, hermoso. Algo que deseas tener. Ajá, y normalmente eso que puede ser agradable, y entonces nosotros le podríamos decir a Jehová, bueno, Dios, ¿por qué hiciste el árbol de la ciencia y del bien y del mal tan tentador, ¿no? ¿Por qué lo hiciste así? Hubieses puesto unas espinitas mínimo, como el árbol de limón, cuando uno va, me ha tocado que recojo los limones ahí en el Cedralito,
y no me escapo nunca de vez en cuando unas buenas pinchadas de las espinas de limón. Cuando me pasa eso, siempre me digo en mi mente, ay, limón, te estás cobrando, ¿verdad? Te estás cobrando lo que te estoy quitando porque, bueno, no sé aquí cuántos de ustedes hayan podido arrancar limones de un limón, pero tiene unas tremendas espinas que para qué les cuento. Bueno, entonces, esto a mí me llama mucho la atención, mis hermanos, porque cuántas cosas no son parecidas aquí en nuestra vida diaria para la humanidad, de muchas cosas que Dios nos recomienda a través de sus mandamientos y a través del Evangelio de Jesucristo, de no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, pero es que las bifurcaciones que nos permiten desviarnos del camino son apetitosas, se ven agradables a los ojos, se ven codiciables. Entonces, pues es, digamos, tentador salirte del camino, salirte de esa vereda que te indica Jehová. Entonces, pues ella consideró las palabras de la serpiente, consideró lo que sus ojos estaban viendo, consideró lo apetitoso del fruto y entonces tomó una decisión. Y literalmente dice ahí, se acercó al árbol, tomó el fruto y lo comió primero ella. Eso si se recordarán en otro estudio yo hacía esta observación de que posiblemente, claro, aquí ya estoy entrando en la especulación, pero aquí yo lo que dice, tomó de su fruto y comió. Entonces aquí tengo esta propuesta, esta idea de decir, comió ella, y no sé si dijo, oye, aquí estoy especulando, pero come y dice ella, no pasó nada, no pasó nada, o sea, ¿qué iba a pasar? ¿Que iba a caer un rayo? No pasó nada, y entonces ya dice, y dio también a su marido. Entonces una vez que come ella y dice, estoy especulando, dice, porque si no lo narra más, pero come y dice, ya no pasa nada, y entonces ya va con Adán y le da de comer. Adelante, Ricardo, hola. Saúl, soy yo, Ricardo. Sí, adelante. Fíjate que esa acción que hizo Eva, ¿no?, se llama libre albedrío. Eso ya lo sabemos. Y es cuando nosotros le metemos de nuestras vivencias, le metemos de nuestras experiencias el poder tomar decisión. Esto es cuando no tenemos instrucción, Saúl, pero la instrucción era clara. Y la claridad, dice Dios, cuando ella dijo, dice Dios, es una instrucción de Dios y ella la conocía, aunque no fue dirigida a ella, pero ella sabía de la instrucción. Entonces, te repito, es libre albedrío. Hoy vemos cuántos humanos seguimos metiendo el albedrío nuestro y nos equivocamos generalmente, ¿verdad? Cuando no atendemos la instrucción. Claro. Así es, mi hermano. Gracias, gracias. Y bueno, efectivamente, pues ella toma otra vez. Perdón, ahora es Pola. Ah, ok. Pues es que Evan, bueno, resumiendo el estudio de nuestro, bueno, no resumiendo, sino acordándome del estudio de nuestro hermano Pablo, que habló del alma, del cuerpo y del espíritu. Sí. Y que el espíritu enferma el alma, porque si tienes un espíritu concitado o no de Dios, eso es, no de Dios, pues entonces vas a atacar al alma y el cuerpo se va a enfermar y nos vamos a morir físicamente y espiritualmente principalmente. Entonces, aquí Eva no tomó en cuenta, porque habló directamente él, su Espíritu Santo estaba en él. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos guía, y si no tenemos su Espíritu Santo, no somos de él. No somos de él, porque el Espíritu es de él. Entonces tenemos que volver conforme al Espíritu. Y si no vivimos es que no somos de él.
y entonces no obedecemos, el alma peca. Y el alma es la que se va a salvar o a morir. Y no vamos a recibir el Espíritu para nuevamente estar con nuestro Dios y ser transformados. Eso es así, que va a ser bendito. Sí, gracias, mi hermana. Bueno, ahí, si me permites, Polita, que de hecho ahora sí que me ayuda también tu intervención, aunque en ese sentido que me gustaría, pero esto sé que no me va a dar tiempo en esta parte, y eso ya lo voy a explicar, voy a permitirme que me den chance de explicarlo posiblemente el domingo, y también obviamente lo repetiría para los hermanos que no estuviesen, lo repetiría el miércoles, pero ahí, mi hermana Pola, creo que propongo, obviamente en esta disertación, que hay que como que detallar un poquito, porque sí, no coincido con esta idea de que, o sea, si te das cuenta, aquí estamos hablando que el mal representa una acción que se toma, pero bueno, en esta idea que quiero compartir con ustedes, esta acción no está, no está manipulada por una faltante de la persona, porque, bueno, es que eso lo tengo que explicar cuando hable con esta parte de Pablo, porque aquí, bueno, me voy a adelantar un poquito para que me entiendan. A veces en el cristianismo, creo que luego nosotros mismos, cuando explicamos sobre todo a quienes estamos evangelizando, le damos pareciera como una explicación doble. Y luego por eso la persona como que no entiende qué es el cristianismo, porque le dices, a ver, leímos, Jehová creó el cuerpo y lo hizo perfecto, porque todo lo que crea Jehová es perfecto. Hay un texto que dice, ¿no sabéis que el cuerpo de ustedes es santo? Porque en ustedes mora el Espíritu Santo. Pero luego viene Pablo diciendo, el cuerpo y todos sus miembros, está el mal en el cuerpo y me hace pecar. Ahí, mis hermanos, tenemos dos ideas totalmente opuestas. Entonces, lo interesante que eso vamos a estudiarlo el domingo o el miércoles mi idea es decir, ¿qué realmente está tratando de decir Pablo? Porque, por ejemplo, voy a referirme a esto antes de los hermanos, que digamos hay muchos ya no están decían, tienes que pedir el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo puedes pecar. Pero entonces, si tú llegas a esa explicación digamos, muy directa, y preguntas entonces por qué Satanás pecó y estaba en el reino de Dios, era un ángel cubridor y tenía el Espíritu Santo. O sea, el simplemente decir, el referirnos y explicar, es lo que intento decir a una persona que está apenas por conocer y decirle, si tienes el Espíritu Santo, no puedes pecar, pero si no tienes el Espíritu Santo, sí pecas. Esa afirmación tan así creo que no es suficientemente clara y entonces, en este caso, la tesis de la libertad, de cómo es que el mal se engendra, se queda atada a un hecho en donde entonces yo diría que Dios es el culpable, porque si Jehová le da ahorita que son las 7:39 de la noche, y si Jehová le da el Espíritu Santo a toda la humanidad, pues los vuelve a todos los santos. Entonces, ¿por qué no hace eso Jehová? ¿Por qué no le da en este instante a las 7:39 el Espíritu Santo a todos los seres vivos, toda la humanidad, desde el que vive en la Patagonia hasta el que vive en Brasil y en todos lados, para que todos los seres humanos sean santos? A ver, ¿por qué no se los da? Si eso es si es el único requisito, tener el Espíritu Santo para ser santo, que Jehová te lo dé, entonces ¿por qué Jehová no se los da? ¿Por qué no nos lo entrega en este instante a todos? Entonces, te pregunta eso la persona y entonces pareciera que el culpable que haya la maldad es Jehová, entonces, porque Él es el que nos ha dado el Espíritu Santo a los seres humanos que les debería de dar a todos. No sé si me entiendes más o menos la idea. Y eso obviamente quiero analizarlo porque obviamente tengo
tengo la idea de la propuesta de qué es lo que realmente intenta explicar Pablo en esa carta, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Eva, ¿qué más cerca no podría estar de Dios? Está en el mismo Edén, está en el mismo Edén con Adán, o sea, más cerca no se puede. O sea, no hay, ¿qué otro ser humano ha estado tan cerca de Jehová que ellos dos, salvo Moisés, ¿no? Moisés, pero digo, ellos estaban más cerca de Dios imposible, ¿no? Y entonces esa es la pregunta, ¿cómo es que estando Eva tan cerca de Dios, inmediatamente cerca de Dios? Creo que por eso yo les decía, pongan atención, o sea, Eva tiene el Espíritu Santo, Adán tiene el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Como dice nuestro hermano de Carlos, también tenemos libre albedrío, ¿sí? Entonces, yo le decía a los hermanos, tus decisiones, ¿sí? El Espíritu Santo no te va a obligar a que tomes una decisión. Por eso dice aquí el texto, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces, como bien decía nuestro hermano Ricardo, ella, su razonamiento, ¿sí? Tiene el Espíritu Santo, sí, pero su razonamiento le dio ella de momento más peso a lo que sus ojos estaban viendo y no a digamos, la sabiduría que es la que le narraría el Espíritu Santo. A ver, creo que volvieron a subir la manita de Carlos Juela. Tal vez me expresé mal. Sí, hermano, tal vez me expresé mal. Porque es que hay que también diferenciar entre el espíritu que nos da Dios a todos cuando nacemos, porque es el hábito de vida, viene de Él, da la vida. Pero cuando nosotros nos bautizamos, pues tenemos la entrega del Espíritu Santo. Y no, eso bien, eso sí queda claro. Yo creí que estamos hablando entre todos los hermanos, pues y ahí, entre fuera. Pero es una manera de obtenerla. ¿Por qué? Porque es una unción que nadie nos lo va a quitar. Yo dije, no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Eva lo tenía. Nosotros lo recibimos en el bautismo. Esa unción, ni morirnos, ni al morirnos quizás desaparezca. O desaparece. Pero mientras vivimos, ser malo, ser bueno, el Santo lo hay. Y lo que pasa, como dice la Escritura, no es la hija del Espíritu. ¿Qué pasa? El Espíritu se apaga. Es como, ejemplo, pongo una lámpara, la luz. Pues si tú apagas la lámpara en tu casa, tú sigues teniendo esa lámpara que da luz, está apagada. A eso me refiero. Okay. No, está bien, aquí no hay problema, aquí hay que expresar todas las ideas y el hecho de que podamos trabajar en todas, eso enriquece a nosotros mismos y a quien nos escucha, o sea que eso no hay, hay que hablarlo. Adelante, Jaime o Rosalba. No, soy yo, bueno, yo he estado siempre pensando que lo que pasa es que las mujeres precisamente tenemos una mente que es muy sagaz, ¿sí? Somos muy sagaces. Entonces, siento que a lo mejor había un sentimiento de ambición en ella y también al decirle que iba a morir si no tomaba el fruto, era como un niño que ni sabe qué es morir, ¿sí? No sabe, ellos no sabían qué era morir, porque yo siento que no se había muerto nadie en el Edén, ni siquiera una plantita, ¿sí? Entonces, siento que eso fue lo que ella se despertó en ella, esa curiosidad de saber qué era, y por eso lo hizo. ¿Qué basta contigo? Gracias, que te bendiga. A ver, otra vez, ponlo, Ricardo. Saúl, soy yo. Sí, adelante. Fíjate que vuelvo a repetir, de hecho,
¿Cuántas Evas y Adán hay hoy Ajá. en el pueblo creyente? ¿Cuántas? Yo creo que sigue siendo lo mismo. A veces decimos, es que Adán y Eva por culpa de ellos. Yo estoy seguro que si nosotros estuviéramos también caemos. ¿Verdad? Porque ellos son humanos o fueron humanos. Y es lo que a nosotros nos representa, aunque nosotros tengamos el conocimiento a través de la escritura y ellos tengan el conocimiento o lo hayan tenido porque estaba Dios con ellos, ¿verdad? Pero siguen siendo humanos. ¿Cuántas Evas y Adán hay todavía hoy? Muchos, somos muchos, yo me incluyo. Entonces, creo yo que el Señor pone todo esto para que sea ejemplo para nosotros. Claro, claro. Y Sí. gracias, mi hermano. Y tomando, ahora sí que fíjate que acabas de despertar esta conexión que de momento no la había asociado, pero ahorita la platico. Pero vean que como tomando en cuenta las palabras que acaban de decir nuestros hermanos, ahí que está Génesis 3, del 4 al 6, dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista y árbol codiciable. Entonces les expresaba yo esta idea de que ella consideró lo que estaba viendo. Pero también, así como ella como humana tuvo esta acción, también como humano tenemos el modelo de Job. Y Job hace totalmente lo opuesto. No sigue a lo que sus ojos están viendo, ni sigue a lo que su realidad está pasando, y él puede, ¿cómo les diría yo? ¿Qué palabra usaré? Él puede trascender a su realidad y llegar a un punto en el cual Dios le dice a Satanás, ¿ya viste? No sé si ahorita pongamos junto a Lot y a Eva, pongámoslos juntos, uno a otro. Y entonces, Satanás, ¿qué puede decir? Mira a la pareja, a Adán y a Eva, cómo se dejaron llevar por lo que vieron y no consideraron tu recomendación. Y entonces Jehová le dice, sí, pero mira a Job, que Job no se dejó llevar ni por lo que vio, ni por lo que sintió, porque ni siquiera a Adán y a Eva al tomar el fruto no les pasó nada en su cuerpo. No dice que les salieran llagas y que vomitaran sangre, o sí, o les dio sarna, o les picó algo, no. En sí a su cuerpo no les pasó nada. Y vean cómo en el ejemplo de Job, todo lo que le pasó, pero él no se dejó llevar por lo que veía ni por lo que sentía, y llevó su mente de manera exponencial hacia adelante, que es esa fe que le permite tener esa seguridad de la justicia por la cual espera a un Dios que ni siquiera había visto. Entonces creo que es muy interesante que nosotros podamos siempre contrastar a los personajes y ver cómo entonces es que en este caso esta narrativa nos ayuda para que nosotros, sobre todo en esta era que nos está tocando vivir, podamos fortalecernos en nuestra capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque tenemos estos grandes ejemplos. Entonces, también digo, tenemos a Job, tenemos a Enoch, tenemos al mismo Noé, tenemos y ahí me voy, a Abraham, y todos estos son ejemplos de cómo en esta misma humanidad se expresa el sentido opuesto a esto que estamos hoy viendo que hizo Eva, por ejemplo, ¿no? Y no tomando a Eva como simplemente el elemento de que es que es la mujer, no, sino Eva como el ser humano. Aquí estoy hablando de Eva, el ser humano también, no porque sea la mujer, porque al final de cuentas creo que nos queda muy claro que para Dios somos iguales, porque el que nos haya dividido es simplemente para que tengamos la capacidad de engendrar y de concebir, ¿sí? Eso es lo que nos da fuerza, simplemente. Para que podamos concebir y engendrar, separó los géneros, y eso es todo. Pero al final de cuentas, delante del Padre Celestial somos iguales. No importa si concibes, no importa si engendras, eres lo mismo, porque de origen somos iguales. Entonces aquí estamos hablando de Eva,
pero no nos referimos a Eva como femenina, sino como el género humano, la decisión que tomó como persona. Adelante, Vero. ¿O Esther? Pues sí, hermano Saúl, muchas felicidades por tu programa, está muy bonito. Todos participan y quieren pues hablar de la palabra contigo, o sea, con nosotros hermanos casi no tanto, pero contigo todos hablan, todos bien padre, bien bonito. Bueno, yo quiero opinar algo que pues Eva como pues una persona débil que era de pensamiento, o sea, a lo mejor Dios no le puso el mejor cerebro, los mejores pensamientos, o sea, le puso un cerebro un poco no muy bueno. Entonces, pues, eso es lo que le faltó, cerebro, eso pienso, gracias. Gracias, pero gracias, Dios te bendiga. Adelante, Ricardo, ponla. Antes de que se me vaya, no, mi cerebro fue perfecto. A ver que Eva, pues como el pueblo de Israel, nunca entendió, necio, pero bueno, a lo mejor había un propósito. Gracias a él no estuviéramos aquí. Vaya, no podamos también deservir. Entonces, pues, todo tiene un propósito. No, claro que ellos son primero. Ellos lo escogieron porque de ahí era su descendencia. Pero nosotros, gracias a él, sí, ¿no? Y pues Eva tenía un cerebro perfecto, como lo tenemos todos. Pero no lo sabemos usar. Lo que pasa, y hasta los científicos lo dicen, no sabemos usar nuestro cerebro, porque por el 5% creo que nada más usamos, con toda la capacidad que tenemos, pero somos perfectos. Lo que pasa es que no lo sabemos, y eso es lo que está pasando. Y con respecto a lo que dices de que somos iguales, pues sí, tenemos unas capacidades que los hombres no tienen, y ellos no tienen la fuerza que nosotros tenemos, pero Sí, pero a lo que voy, hermana, y que no coincidas conmigo, que nunca ha dicho Jehová, este es el alma del hombre y este es el alma de la mujer. No, y cuando, bueno, mañana van a ver esa historia, como unas mujeres valientes se enfrentan, no, y ahí termina cambia la ley nuestro Dios, o sea, nos da oportunidad también a nosotros. Entonces, no, sí somos iguales, pero cuando le busca pareja al hombre, dice una mujer idónea que lo ayude, quiere que lo ayude. Había la capacidad de la mujer que lo iba a poder ayudar, le faltaba eso al hombre. Por eso dices aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Todas son virtuosas. Pero, oye, Saúl, pero esa mujer, Dios la sacó de la costilla del varón. Y de ese varón que falló, también la mujer falló. ¿No? De arriba ni de abajo. Ajá, así es. Ni de arriba ni de abajo. Porque lo sacó de él mismo. Sí. De hecho, estaríamos mejores sin mujeres. Habría estado mejor Adán sin mujer. No, pero mire, Dios les bendiga. Pero fíjense que es también muy interesante destacar, aunque ahorita ya no voy a tener más, que indudablemente también es una gran responsabilidad de Adán de haberle dicho a la mujer, no, yo no como. O sea, ahí también él pudo haber parado todo. O sea, llega Eva y le dice, mira, ya comí, y entonces Adán le dice, no, yo no como. Entonces, pero bueno, eso ya lo discutimos en otra ocasión, pero indudablemente es muy interesante. Pero tantito ahorita, Poli, Ricardo, nada más déjenme acabar aquí la idea del cuadro para que podamos cerrar ahorita este estudio. Pero vean aquí, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí nada más estoy marcando en Génesis 3:16 lo que Jehová directamente le dice a Eva. Le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores. Porque obviamente aquí me salté, porque cuando ustedes lean en el Génesis 3, van a darse cuenta que Jehová primero habla con Adán, le dice, ¿dónde estás? Y Adán le dice, es que tuve miedo cuando escuché tu voz y tuve miedo. Y entonces Jehová le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no? Y él inmediatamente dice, la mujer que me diste. Y entonces Jehová le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer también le contesta, la serpiente me engañó. O sea, ahí indudablemente ellos dos de forma individual, cada quien tuvo en su momento la oportunidad de decir, como
creo que lo he platicado otras veces. Su respuesta de Dios es muy directa. Él les dijo, ¿qué hiciste? Adán le hubiera dicho, Padre, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Cuando le dijo a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Ella le hubiera haber contestado, Padre, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Y no, su respuesta fue una excusa. Él les preguntó, ¿qué hiciste? No le preguntó, ¿quién te dijo qué? Y entonces por eso me gusta mucho la frase que decimos en el consejo cuando la abrimos, y les recomiendo que se la aprendan de memoria, que dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Eso fue exactamente lo que le pasó a Eva y a Adán, porque les preguntaron, ¿qué hiciste? Y ellos contestaron, ese me engañó, yo no te pregunté qué te dijo, te pregunté qué hiciste. Y entonces, ¿qué? Usaron, ahí se ve cómo ya están usando su inteligencia, fíjense, ya están queriendo usar su inteligencia para justificarse. Claro. Y ahí no es la inteligencia para eso, ese no es el propósito, porque el resultado no va a ser bueno. Y entonces aquí, pues ahí ya está el mal. Ahí ya se engendra el mal. En esa misma respuesta ya se engendró el mal. ¿Se dan cuenta? En esa respuesta pues yo diría que es una respuesta cobarde. Los dos dan una respuesta cobarde. Y se dan cuenta que a la serpiente ya no le pregunta nada a Dios. A la serpiente no le pregunta nada. Y eso se lo dejo de tarea para que a ver si el domingo o el miércoles me lo platican. ¿Por qué creen que a la serpiente ya no le pregunta? A la serpiente Jehová no le pregunta, ¿qué hiciste? A la serpiente Dios simplemente la sentencia y le da lo que le va a pasar. Pero también, aquí concluye. Sí, pero ahí la platicamos en el siguiente estudio, ¿no? Porque ella ni le preguntó nada. Dice aquí en el 16, ¿no? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, permítame que en otro momento podamos profundizar un poquito más de qué significado tiene esto, precisamente en la parte femenina de esto que está pasando, pero aquí de momento solamente marco que veamos que ese es el actuar, ¿no? Es el conocimiento, la voluntad y la acción que tiene el amparo del libre albedrío y la decisión, y ahí viene una consecuencia. Entonces, indudablemente, esta acción es lo que engendra el acto de decidir, es cuando se engendra el mal, que es lo que explica el apóstol, y es lo que eventualmente viene después, las consecuencias. La parte que indudablemente Dios, diría yo, Dios pues, quisiera evitar que nos sucediese a nosotros, pero cuando pues, no hacemos caso, pues sucede en nosotros, se conjuga. Y bueno, esto ya lo estudiaremos para el estudio del domingo y también del miércoles. En esta parte, si quieren, se los dejo para que lo lean con anticipación y ya ese día lo platicamos. Será Santiago 4, del 11 al 17. Y ahí lo veremos en este domingo y también el miércoles. Santiago 4, del 11 al 17. El día del testimonio. Pues entonces ya hasta el miércoles, Así es, pero ya no te lo platiqué. Lo platiquemos de entrada el día miércoles. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Vamos a concluir. Seguimos entonces aquí conversando acerca de la importancia de esto. Y fíjense que también les dejo con esta reflexión que le hice hoy en la mañana a mis alumnos en el salón de clases, porque estábamos hablando del origen de las crisis económicas y por qué se da la inflación. Y les dije a mis alumnos, les dije, a ver chicos, en este instante vean todo lo que está a su alrededor, y les diría también a ustedes, mis hermanos, ustedes ahorita en este momento consideren todo lo que está a su alrededor, la ropa,
materiales de su casa, la mantilla, las mesas, el ventilador o el clima, el foco, todo lo que le rodea, mis hermanos, los lentes, las ventanas, todo lo que nos rodea fue construido por un semejante de nosotros, por un humano. Alguien hizo la mantilla, alguien hizo las camisas, alguien hizo la blusa, alguien fabricó los lentes, alguien fabricó el cristal, un albañil construyó las paredes, un ingeniero lo diseñó, alguien hizo la chamarra, todo, mis hermanos, todo lo que nos rodea está hecho por las manos de un prójimo. Lo único que está aquí natural, creado por Jehová, somos nosotros mismos, que fuimos creados en el vientre de una mujer. Y fuera de ahí, mis hermanos, todo lo que nos rodea es creado por el hombre. Todo lo que nos rodea es el mundo del hombre. Lo único que está aquí creado por Jehová es el cuerpo humano. Entonces, cuando a veces en el cristianismo se dice, creo yo que hay que explicarlo mejor, es no te acerques al mundo, tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo, porque entonces podemos confundir a la gente. Porque todo lo que nos rodea, mis hermanos, es más, esta misma tecnología fue hecha por el hombre. Esto que nos rodea no lo hizo Jehová. Pero Jehová permite que exista a través de la creatividad del hombre. Porque Jehová permite que el hombre construya, que el hombre haga, que el hombre crea, que el hombre fabrique. Entonces, por eso les decía a mis alumnos, por eso es tan importante todas las personas, porque todas las personas son importantes en lo que hacen, desde el que limpia hasta el que está en el puesto de una presidencia. Porque si no hubiese seres humanos que hacen cosas, no tendríamos nada. Y eso Jehová lo ha permitido, que la humanidad crea y construya. Entonces hay que entender a qué se refiere cuando dice, por eso Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, pero apártalos del mal. Tenemos que aprender dónde está el mal, y el mal no está en las cosas, mis hermanos, porque las cosas fueron creadas por personas que trabajaron duro y que existen gracias a ellos. Y no los conocemos. Yo no conozco quien construyó esta casa de Arista, pero alguien la construyó. Bueno, ahí les dejo esa reflexión y seguimos hablando para los siguientes.